presentación sí se puede ver ya bien. Sí, la presentación se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, De nuevo. vamos, Sí. comenzamos ahí. Sí, perfecto. Bien, buenas noches entonces, chicos. Bienvenidos a Ingeniería y Automatización. De verdad que un placer de parte de nuestro equipo Acadia Group. Y les dejamos entonces con nuestro colega el día de hoy, Gilbert Núñez, quien va a estar pues exponiendo este tema. Yo creo que es interesantísimo y de gran importancia para todos los ingenieros ingenieros y técnicos que estamos siempre dentro de una planta industrial. Gilbert, los micrófonos son todos tuyos. Sí, muchas gracias. Oye, otra vez por estar aquí en esta plataforma. Bueno, buenas noches, buenas tardes y buenos días también a todos, ¿no? Los que estén conectados, desde donde estén visitando. Muchas gracias por estar aquí, bien a ustedes y por darse este tiempo para dedicarle también un poco más a lo que es también su formación, pues. Entonces, hace unos días también estuvimos con una sesión, no sé si hay alguien aquí que estuvo en la sesión pasada que tuvimos, donde hablamos un poco de este tema de TI o de los PNID, pero si no, no importa porque hoy vamos a hablarle un poco más y vamos a hacerlo un poco práctico, enfocándonos específicamente a lo que es este tema, ¿no? Voy a empezar la presentación y ahora sí voy a apagar mi cámara para no tener problemas luego con la conexión aquí que así trabajamos la vez pasada. Entonces la voy a apagar un momento, pero sigo aquí para que sigamos con la presentación, ¿no? Ok, como les comentaba la semana pasada, dentro de la sesión pasada que tuvimos, dentro de los temas que tocaba, uno era el tema de los diagramas de tubería de instrumentación, o los PNID, y y en ese momento, les comentaba que ese diagrama como tal, ese plano, eh, dibujo, como quieran, como lo conocen normalmente. Es un plano de los principales para lo que es el diseño, la ingeniería en lo que es automatización industrial. Realmente es un plano que refleja su propósito principal, es reflejar realmente todo lo que es el proceso, todo lo que es el proceso de la planta. Eso implica que va a ser una representación realmente gráfica de todo lo que es válvulas, tuberías principales, equipos que conforman el proceso, toda la instrumentación asociada, todo el sistema de control, pero lo más importante es que representa cómo están interconectados todos ellos, cómo están interconectados todos esos componentes que ustedes ven ahí y que vamos a ver ahorita también en esta sesión. ¿Sí? El punto con estos planos, con estos diagramas, vamos a decir, el detalle o conflicto que tenemos desde hace mucho, es que internacionalmente no hay un estándar que regule o que establezca, mejor dicho, el contenido que debe tener este diagrama al 100%. O sea, no hay algo que internacionalmente nos dé esa pauta. Entonces, pero sí hay una norma que establece la ISA, que es la ISA 5.1. La ISA es la Asociación de Instrumentación y Automatización. Y en esa norma dan ciertos parámetros donde que nos ayudan a diseñar lo que es estos dibujos o estos planos, que son tan importantes porque, como le digo, son de donde parte todo lo que es el diseño, pues, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que es esa norma y vamos a ver lo que ella cubre, que como le digo, no hay ninguna que cubra al 100%, pero es una norma internacional y es la más aplicada, la guía principal para lo que es el diseño de estos dibujos. Se van a dar cuenta, y ahorita les voy a hacer una muestra, que este es un dibujo donde intervienen, o un plano donde intervienen muchas disciplinas, si no casi todas las disciplinas involucradas en un proyecto, porque tiene información de todas.
Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de automatización, desde el punto de vista de instrumentos y control. Nos vamos a enfocar en eso. Pero se van a dar cuenta que es un dibujo, así como este que les muestro ahorita, ¿sí? Que representa información realmente de todas las disciplinas. Ahí intervienen especialistas del área de mecánica, del área de tubería, intervienen especialistas del área de equipo, intervienen obviamente los especialistas en el proceso, tienen participación el especialista de la parte eléctrica y por supuesto la parte de automatización, que en esa es la que vamos a ver hoy. Y al final de esta sesión, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos, vamos a decir, cómo interpretar, por lo menos hoy, una parte de lo que todo esto que estamos viendo ahorita, que seguramente para muchos es nuevo porque es algo basado en símbolos, en líneas, en números, que no es familiar, pero que establece esta norma que le estoy comentando. Y en base a eso vamos al final de esta sesión, la idea es tratar de interpretar una parte, aunque sea de todo este esquema que hoy tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablarle un poco, como le digo, vamos a ver un poco, empezar con lo que es el lazo de control para los que no lo conocen, tengan una idea más o menos de lo que lo forma, qué lo compone, para qué sirve y de qué se trata eso de que es lazo de control o conocido también como bucle de control. Vamos a tocar la norma esa que les comenté de la ISA 5.1, y de esa norma vamos a tocar ciertos puntos. Entre esos puntos vamos a ver lo que es la definición de instrumentos, pero no definición como concepto. Aquí me refiero a identificación, a cómo identificar instrumentos y los dispositivos. Vamos a ver lo que es la numeración y la simbología de los instrumentos, ¿sí? Vamos a ver también qué representan los símbolos y líneas que vimos ahorita en todo ese esquema que les presenté. Vamos a ver también cómo se representan las válvulas, cuál es la simbología de la válvula, porque esta es buena parte, o prácticamente casi toda la parte que involucra esta norma. Y como ven, representan un buen porcentaje del contenido que representa el PNID o DTI, que es el que vamos a ver hoy, ¿sí? Y por último, vamos a hablarle un poco también de lo que es la identificación de equipo, temas que obviamente no está, o sea, está incluido dentro de la información que lleva este diagrama, no está dentro de la norma esta que le estoy nombrando, pero vamos a hablar un poco. Y al final vamos a hacer aunque sea una sesión un poco práctica, como le digo, para poder lograr, como le digo, interpretar aunque sea una fracción de un ejemplo que tengamos para que vean más o menos toda la información que está contenida en un dibujo de esto y lo importante realmente que es para la ingeniería, porque de aquí parte esto como un documento general del proyecto. General, ¿por qué? Porque tiene mucha información más, no es la detallada de cada especialista, no es la detallada de cada especialidad como tal. Me refiero, de ahí va a sacar mucha información el especialista de tubería, porque va a tener mucha información de línea, pero eso le va a servir como partida para él desarrollar productos donde tenga, obviamente, información detallada que es de interés específico para su área. Así también va a trabajar el de proceso, así también va a trabajar el especialista de automatización y cada quien parte de ahí para detallar luego su información en todo su diseño, en todo su proyecto. ¿Mm? Entonces, esta es la agenda que vamos a manejar hoy y vamos a empezar con el primer punto, ¿no? Aquí, ok. Les comentaba que el primer punto que tengo ahí en la agenda, que vamos a tocar hoy, es el lazo de control. Y el lazo de control es una representación, o vamos a llamarlo así, sí, donde están involucrados principalmente y básicamente tres elementos. Esos tres elementos que ustedes lo ven ahí, uno es, o sea, todo obviamente relacionado al proceso, ¿no? Pero dentro del lazo, los tres elementos principales que van a conocer son el elemento sensor, que es el elemento
que, vamos a decir, del elemento de medición como tal, que es el que toma la medida o la variable directamente del proceso, es lo que no, es el que da esa información. Otro elemento que se tiene es el controlador. El controlador es el que recibe, en este caso, la señal del elemento de entrada o elemento de medición o elemento sensor y ejecuta la acción de control. Y ese controlador le envía la información ya luego al último componente, que es el elemento final de control. En este caso, en este ejemplo, el elemento final de control está aquí como una válvula que es la que actúa para modificar o regular la variable de proceso, llevarla al set que tiene. Eso es realmente lo que compone un lazo. Tienen definiciones como lazo abierto, lazo cerrado. No es el punto ahorita aquí, no quiero entrar. Pero sí que se represente, si quiero ver, si ahorita me interesa que lo identifiquen realmente, y que más adelante ya, cuando veamos lo que es el plano completo o Pian ID, ustedes puedan identificar ya un lazo y digan, ah, sí, mira, ya aquí está uno que se puede identificar fácilmente, ¿sí? Entonces, es parte de la información que van a ver. Como punto importante, por ejemplo, aquí en este caso, punto importante me refiero ya no es parte del lazo, pero sí es parte de la información que conseguimos en los DTI. Es, por ejemplo, para esta válvula van a conseguir simbología así como de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, ahí que representan, la válvula tiene una simbología que representa, está como FO, identificada como FO, que eso indica que esa válvula como tal en caso de una falla, es decir, en caso de que falle su suministro principal, la fuente que lo alimenta principalmente, esa válvula se va a una posición abierta. Entonces, es parte de la información para que tengan un bosquejo más o menos de lo que sí, de toda la información que se puede conseguir en un DTI, este, con respecto a eso. Realmente nos da una información bien detallada de lo que es el proceso como tal, operación y obviamente funcionamiento de toda la planta, ¿no? Entonces, solo para refrescar, tenía esa parte del lazo de control y quería tomarla porque que nos sirva este ejemplo como tal para más adelante poder identificarlo claramente pues en un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos con otro punto que toca la norma ISA S5.1, como les digo. Esta norma de hecho, se llama así, es la simbología e identificación de instrumentos y dispositivos, ¿sí? Se basa prácticamente en lo que es instrumentos, dispositivos y toda la interconexión de ellos, ¿sí? En el PNID o DTI, ¿qué pasa? No solo vamos a conseguir instrumentos, no solo vamos a conseguir dispositivo de control, como le dije al comienzo, vamos a conseguir muchos otros elementos como equipo, válvula, líneas de proceso, y así. Pero esta norma se enfoca a eso y por eso los puntos que vamos a tocar hoy son relacionados a lo que es la parte de instrumentos. Entonces, el primer punto que tiene esa norma, y obviamente es uno de los más importantes, es la identificación del instrumento. Y aquí nos establece cómo podemos definir o identificar un instrumento de acuerdo al tipo de instrumento, de acuerdo a la variable. Bueno, ahorita vamos a ver los cuatro realmente. En esta tabla van a ver cuatro columnas y en esas columnas se representa toda la información que podemos establecer con la identificación de los instrumentos. Quiero aquí compartirles, voy a compartirles ya directo aquí para hacerlo un poco más práctico. Le voy a compartir el archivo donde para que vean con más claridad. Voy a compartir este archivo que es lo de un extracto de esa tabla que creo que lo van a ver aquí con más detalle, un poco más claro, sea aquí. ¿Sí? Ok, gracias David. Aquí, para hablar de esta parte de identificación de instrumentos, vamos a verlo aquí con más detalle. Tienen cuatro columnas.
que nos sirven para identificar claramente un instrumento. 4 principales, podemos llamarla así. La primera corresponde a todo lo que es variable de proceso. Por ejemplo, vamos a darle un caso para lo que es la industria petrolera. Principales variables que se miden en la industria petrolera. Por ejemplo, aquí ya la tenemos alguna. Lo que es el nivel, aquí la tenemos representada. No sé si se ve ahí el cursor. Lo tenemos representada con la letra L. Luego tenemos la presión. Está representada con la letra P. Está la temperatura. Está representada con la letra T. Y la variable de flujo que está representada con la letra F. Entonces, ya por variable, la primera letra para identificar el instrumento está siempre relacionada con la variable del proceso, con la variable que vamos a medir. ¿Y de dónde la sacamos? De esta tabla directamente y de la primera columna. Eso es lo primero que nos dicta esta norma, ¿sí? Entonces, vamos al segundo paso. Qué otra información tiene esta identificación de instrumento? El instrumento lo identificamos generalmente con ciertas letras, que pueden ser desde 1 a 4 aproximadamente, pero desde 2 letras ya podemos identificar un instrumento. Y luego viene una parte de números. Ok, esa la vamos a ver en la otra sección, pero ahorita vamos a ver esta parte de lo que es las letras. Entonces, la primera letra en ese conjunto, la primera, como les comentaba, está representada por la variable de proceso o la variable a medir. La segunda, y aquí viene, es un modificador. Es una adicional, y es toda esta que ven aquí que estoy señalando, ¿sí? Es una columna para el caso, por ejemplo, eh, vamos a llamarlo instrumentos o dispositivos que tienen alguna, vamos a llamarlo etiqueta o algo así, una característica de seguridad. Algo muy importante, por ejemplo, aquí, en el caso sobre todo cuando medimos presión, podemos tener también la variante, en este caso, de presión diferencial. Entonces, este modificador se refiere a ese, es decir, es opcional. Acuérdense que les comentaba, no todas las columnas tienen que ir obligatoriamente para cubrir la identificación del instrumento, pero de aquí sacamos, de acuerdo a la función y al tipo de instrumento, cuáles vamos a usar. Ya luego viene otra columna. La otra columna, las otras, vamos a llamarlo la tercera y cuarta, que es la que nos vamos a enfocar, no vamos a ver la quinta. La tercera y cuarta se refieren a la función del instrumento. Cada instrumento puede tener una o dos funciones o varias funciones. De esta columna, de estas dos columnas, vamos a sacar las funciones. Por ejemplo, hay funciones que nos sirven, y ahí la función de indicador nada más. Aquí está indicada en esta columna con la letra I, para indicar que ese instrumento tiene una función de indicación. Para el caso de los instrumentos que tienen la función, como está, por ejemplo, nada más de elemento primario de medición, aquí está representado con la letra E. Elementos que son transmisores, por ejemplo, nos vamos aquí a la letra T y aquí lo vemos que está en la cuarta columna, que también representa una función. Elementos que son interruptores, que representan solo un estado, aquí están representados con la letra S en la cuarta columna. Entonces, de estas dos columnas, tercera y cuarta, sacamos todas las funciones del instrumento, ¿sí? Y así vamos a formar el primer grupo para identificar el instrumento. Esto, como les comento, es basado en esta norma que es la ISA. Sí, he conocido empresas, he trabajado en empresas con algunos clientes, que ellos sí tienen su propia nomenclatura, su propia simbología. Obviamente partieron de aquí para hacerla, pero a la final, vamos, el origen como tal es el mismo, y para lo que es identificar el instrumento como tal, siempre van a partir como tal de esto, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poco a la presentación, ya vimos aquí en detalle la norma. Vamos a volver aquí porque quiero que, en base a eso, para hacerlo más representativo, veamos un ejemplo que aquí tengo, ¿sí?
Si se ve claramente ahí, ok, en la siguiente, vamos a ver este instrumento que está aquí. Le puse la foto. Algunos lo conocerán, obviamente, cuando ven la foto, otros no, pero no se preocupen. Les puse arriba. Y ese instrumento que ven ahí es un transmisor indicador de presión diferencial. Ya yo se los identifico, vamos a decir, le puse el nombre completo para que en este ejercicio vayamos haciendo un ejemplo. Entonces, como les comenté, hay 4 columnas para identificar y vamos a ver cómo La primera columna les dije cuál era la variable de proceso. De acuerdo a ese nombre que está ahí, que es un poco largo, pero lo ven, la variable a medir es la presión. Y se acuerdan que de la tabla, la presión se identificaba con la letra P. La segunda, recuerden, la segunda columna, si se recuerdan, se refiere al modificador. En este caso, aplica porque este instrumento que tenemos aquí es de presión diferencial, ¿sí? Y entonces aplicaría el modificador de diferencial. Y acuérdense que en la tabla, si recuerdan, esto está con la letra D. Ya luego vienen las funciones. Como ven ahí arriba, tenemos 2 funciones. El instrumento, aparte de ser transmisor, es indicador. Recuerden en la tabla, identificamos cada una de las funciones. La función 1 sería el indicador, que en la tabla corresponde a la letra I. La función 2 sería transmisor, representada en la tabla con la letra T, y por eso este tipo de instrumento lo identifican con las letras P, D y T. Entonces, ya cuando ustedes ven una representación en el PNID o DTI que diga P, D y T, ya usted sabe que le están hablando de un transmisor indicador de presión diferencial, ¿sí? Entonces, así se va representando cada instrumento y cada dispositivo en el DTI. Otro ejemplo que tengo aquí, por ejemplo, muy usado obviamente en el proceso, que es la válvula de control. En este caso es una válvula usada para controlar presión en una línea, vamos a llamarlo que es en una línea, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahí está la presentación más o menos de una válvula de control. Y aquí estamos hablando que la variable para este ejemplo también es el caso de presión. Por eso iniciamos con la letra P, que es la variable. En este caso no tenemos modificador, ¿sí? La función para este caso es una válvula que, si nos vamos a la tabla, está identificada con la letra V, y no tiene ninguna otra función, ¿sí? Entonces, en este caso, ya vemos cómo identificar una válvula de control, en este caso de presión, y se puede identificar con la letra PV, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes van a un diagrama de tubería de instrumentación, un PNID, y ven una PV, ya sabe que se refieren a una válvula que está controlando la presión en alguna parte del proceso, ¿sí? Ok, ya completamos la primera parte, que es lo que es identificación del instrumento. Ya avanzamos una parte y ya sabemos, cuando veamos ese grupo de letras que ya no sabíamos qué era, ya podemos identificar y ya sabemos qué tipo de instrumento es, cuál es su función, ya sabemos qué hace, de qué nos están hablando. Vámonos al otro punto, que es la numeración y la simbología. Recuerden que les comentaba que el instrumento va identificado primero con un grupo de letras y luego con un grupo de números, ¿sí? Como ven en ese dibujo, ese lazo de control, que fue el que les mostré al comienzo como ejemplo, es un lazo formado por, les comentaba, ¿no? 3 elementos. Si identificamos al primero, el que está a la izquierda, que dice Pneumatic Transmitter, está representado como un PT100. Ya con el PT, en el ejemplo anterior, como vimos, podemos identificar que es un instrumento de presión y que su función es transmisor, entonces es un transmisor de presión. Ahora, como ven, no sé si lo logran detallar ahí, pero en ese ejemplo se pueden dar cuenta que todos los circulitos que representan, cada circulito ahí representa un dispositivo. Más adelante lo vamos a ver ahorita en otro capítulo. Pero cada dispositivo o componente, si ustedes lo ven ahí, cada uno, la numeración que tiene es el número 100. Está el PT100, el PIC100 y la válvula PV100. Todos están representados luego con el número 100. En este caso, ¿por qué? Una recomendación que da la norma es que todos los instrumentos, todos los dispositivos que formen parte de un lazo mantengan la misma numeración. Por eso todos en este caso están representados. La norma ISO establece, obviamente,
tres números para que tú des una secuencia. Entonces la secuencia se establece de esa manera. Todo lo que esté en un lazo, la recomendación principal es que sea todo numerado con la misma secuencia. No es algo nada amarrado, nada estricto, nada obligado, porque la ISA también te dice que puede ser, incluso puedes usar una secuencia. Es decir, si no, en el lazo no quieres usar el mismo número, puedes usar secuencia. Es decir, si en el primer componente empezaste con el 100, puedes seguir con el 101, 102 y así consecutivo. Eso es otro que establece el AISA. No hay una norma. Y también he trabajado con clientes y empresas donde ya también tienen su estándar. Ellos de hecho no usan tres, usan más porque le dan más información. Incluso lo utilizan para identificar áreas de planta. Le incluye numeración que les ayuda a identificar áreas de planta o PNID. Por ejemplo, ahí lo ven, si le agregamos, por ejemplo, un número 30 antes a cada uno de los dispositivos, puede ser para identificar, en este caso, que todos esos están en el área 30. O, como lo hacen en otros casos, que utilizan ese número simplemente para separar en el dibujo. Y es decir, bueno, es que todos los 30 están en este PNID o en este dibujo que estoy haciendo ahorita, todos van a empezar con 30. Pero son criterios que la norma nos deja abiertos para usar. Por lo general, uno de los más comunes que yo he trabajado y he conocido, uno es todos los dispositivos en el lazo, utilizar el mismo número de secuencia. Y lo que se le pone como prefijo a todo, se utiliza para identificar áreas de proceso como tal. ¿Sí? Entonces, en el caso de lo que es numeración, listo, ya completamos aquí, ya podemos identificar el instrumento completamente, tanto con sus letras, que ya vimos que se representan, o con la numeración. ¿Sí? Perfecto, ya hemos cubierto dos puntos aquí importantes, que es la identificación y lo que es numeración. Pero vamos a hablar ahora de lo que es simbología. Como les comentaba ahorita en el ejemplo que estaban viendo, en el del lazo, ahí en ese caso todos los dispositivos estaban representados por un circulito. Es común, de hecho, es un tema de algunos gerentes que ya dicen que los ingenieros de automatización lo que hacemos es circulito, lo que sabemos hacer circulito porque llenamos realmente el plano o dibujo de circulito hasta que ya no quede espacio. La verdad que sí, sí realmente es lo que hacemos, sí es lo que llenamos, pero lleva mucha información que es la que le estoy enseñando, que estoy aquí. Y lo bueno es que ustedes sí van a saber hoy de dónde sale toda esa información. Entonces, para la identificación de los dispositivos, la ISA también establece algunas pautas, no solo el circulito. El circulito, como lo ven ahí, está en la primera fila y tercera columna de esa lámina que ven ahí, es porque representa todos los dispositivos en campo, ¿sí? Que están ubicados en campo, ¿sí? Si a este circulito, por ejemplo, se le pone una raya intermedia, una raya horizontal intermedia, que es la primera columna y la primera fila, es ahí, ven ese tipo de instrumento, pero ya está ubicado en un panel central, en un panel de control central, que en este caso a lo mejor un panel general que controle varias válvulas o algo así. O si ese mismo circulito en vez de una se le ponen dos líneas, ese instrumento también está ubicado en un panel, pero en un panel que está en el área local, que está, vamos a decir, llamarlo ubicado directamente en el proceso. ¿Sí? Y así como ese, hay varias simbologías. Por ejemplo, en el caso de los controladores, nos vamos a ir, por ejemplo, un caso específico que es el más utilizado, el controlador lógico programable o PLC, nos vamos a ir a la última fila y esos son todos los símbolos que utilizamos. ¿Cuáles son las variantes? Lo que le estaba comentando ahorita de las columnas. Si está ubicado en un panel de control local, si está ubicado directamente en campo o si está ubicado en un panel de control central. ¿Sí? Otro importante, que es lo de la segunda fila, está referido a los sistemas de supervisión. Cuando ven ese circulito que está, vamos a llamarlo encerrado dentro de un cuadrito, eso se refiere a, estamos hablando ya del sistema de supervisión o último nivel de la pirámide de automatización, ¿sí?
Y la variante obviamente sigue siendo la misma que la columna, si está ubicado en campo, si está ubicado en un panel local o si está ubicado en un panel central, de control central, ¿sí? Pero esa es la representación. Entonces, ya no solo basta con el numerito, perdón, con las letras, con el numerito, sino que el instrumento debe ir identificado también con su símbolo, ¿sí? Entonces, ya aquí, ya la norma nos ayuda a establecer cuál es la figura que vamos a utilizar, ¿sí? Ajá, por ejemplo, en este caso, que era el primero que les nombraban, como pueden ver, está el PT100, ¿sí? Es un instrumento ubicado en campo, al igual que la válvula PV100. Esos son dos equipos, o dos instrumentos, perdón, o dispositivos que están ubicados en campo por su simbología. Pero también tenemos el PIC100, que como pueden ver, es un controlador, es un control, ¿no? Perdón, un controlador, sí, bueno, porque es un controlador neumático, pero está ubicado en un panel de control central, de acuerdo a la simbología que tenemos ahí de la ISA. Sí, entonces, el dispositivo de campo, en este caso, por ejemplo, el PT100, envía una señal desde campo a ese controlador que está ubicado en un panel de control central, y de ese panel se envía la respuesta o la acción de control hacia la válvula PV100, que también está ubicado en un dispositivo de campo, ¿sí? Entonces ya tenemos las letras, como les digo, tenemos la secuencia de número o numeración y tenemos la representación con este ejemplo. Otro punto, y pasamos a este, que también es importante, es la línea, es la simbología de la línea. Como vieron, hay también bastante línea. Hay varias líneas, hay las tuberías de proceso, que hay tuberías principales, hay tuberías de servicios auxiliares, pero esas son las tuberías que conforman el proceso, nuestro proceso de planta. Y esas líneas van a ver en el ejemplo que interconectan equipos y dispositivos. A las líneas que se refiere esta norma y la que vamos a ver hoy, son las líneas que interconectan instrumentos con sistemas de control, ¿sí? Entonces, en base a eso van a ver algunas, que son todas las que están aquí, creo, no sé si se llegan a detallar bien, son todos este tipo de líneas que ven aquí y que representan, vamos a llamarlo en pocas palabras, la señal que estamos usando para transmitir la información, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. El lazo que estamos tomando ahorita como ejemplo, que es el mismo que le mostré ahorita, ¿sí? Bueno, este es un lazo muy parecido. Este es otro lazo de control, como ven. Es muy parecido. Ah, ya. Ok, sí. Empezamos por el que le mostré, el que hemos trabajado hasta ahora. ¿Sí? En este lazo le comenté ya desde que comenzamos, hay tres componentes. Como ven, están interconectados esos tres componentes por una línea que lleva dos líneas, vamos a llamarlo oblicuas o transversales o inclinadas, vamos a llamarlo así, con cierta inclinación. Cada línea de esas que dice, de acuerdo o a la figura que tenemos ahí, que la información o la señal que ellos están utilizando para llevar la información es una señal neumática, es decir, este es un lazo neumático. Trabajan con fluido que es aire o gas principalmente, ¿sí? Y con esa señal, la variación de esa señal es que lleva la información en este caso, es decir, del PT100 lleva una señal neumática al PI100 y el PI100 emite una señal neumática a la válvula PV100, ¿sí? Entonces, para este caso, este ejemplo es así. Vamos a ver otro ejemplo, otro lazo de control, ahora sí, que lleva otro tipo de señal. Como ven ahí, este es otro lazo. En este lazo vemos el elemento primario, el elemento sensor, que es el FT101. Tenemos también un controlador, al igual que en el lazo anterior, que es el FIC101. Y tenemos también una válvula de control FV101. Aquí vamos a ver dispositivos nuevos como el FY101, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. En este caso, la línea que interconecta a los tres elementos del lazo de control, ven que es una línea segmentada. Eso quiere decir, en este caso, de acuerdo a la imagen que tienen ahí de las señales, que la información que se está transmitiendo aquí es información eléctrica, se transmite una señal eléctrica, ¿sí?
Hay varios tipos de señales eléctricas. Ahorita y hay protocolos de comunicación que son otras. Todos son ejemplos de cómo se interconectan. Hoy no nos vamos a meter a detalle en esto, pero vamos a ver las dos principales que son estas, lo que es la señal eléctrica, por lo general la más usada es la de 420 miliamperes, y la señal neumática, que es un estándar también muy común, el más común es el de 3 a 15 PSI. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están interconectados? Enlazo los dispositivos se interconectan a través de señales y cómo se representan estas señales con estas líneas. Aquí están todas y en la norma pueden conseguir la representación de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces ya con este ejemplo cubrimos esa parte de lo que es las líneas. Ya podemos identificar líneas que interconectan a instrumentos, como les comentaba. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de válvulas, porque también vamos a conseguir válvulas. En todo ese diagrama y todos esos dibujitos que vemos ahí, vamos a conseguir válvulas. Este es un tema bien, aquí también puede ser mucho énfasis, porque las válvulas, a nivel de instrumentos, vamos a conseguir algunas que nos competen, como el ingeniero de automatización, válvulas de control, obviamente, es competencia. Válvulas on-off o de accionamiento no, o que son válvulas de seccionamiento o realmente parada de emergencia, válvulas que nos competen porque llevan actuadores automáticos o actuadores pues, que las accionan. Válvulas reguladoras que tienen regulación automática nos competen. Pero también hay un conjunto de válvulas mecánicas, cada una tiene su representación. Todo lo que es válvula mecánica, así, válvulas manuales, es obviamente parte de otro especialista, de otra especialidad, y obviamente lo que es la válvula, nos vamos a enfocar nada más solo a la que nos compete a nosotros, y ahí tienen parte de la simbología. En cuanto a lo que es, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo que teníamos ahorita, los dos que vimos. Por ejemplo, en el primer ejemplo que vimos, que es el lazo neumático. En ese lazo neumático vimos una válvula que es la PV. La PV100 es la representación que tienen ahí, que de la norma, es esta que tienen aquí, ¿sí? Ven que es la misma representación, se representa con S, que en este caso es un actuador de diafragma, y el simbolito que es como un lacito representa lo que es la válvula. Eso para representar, este es el común para representar una válvula de control. Y neumática porque recuerden que tiene arriba la señal que les hablé hace un momento, que tiene las dos líneas representando una señal neumática. En el segundo ejemplo que vimos, el segundo lazo, que era el caso de la señal eléctrica, ven que tienen la válvula FY, ¿sí? Y en este caso se representa así, ¿por qué? Porque tiene un posicionador, era el elemento extra que les mencionaba, que era el FY101. Ese es un posicionador. ¿Y cuál es su trabajo? La válvula, como le digo, el actuador puede mover a la válvula solo con aire, o sea, la fuerza que lo mueve es aire. Y recuerden que el controlador, la señal que le está enviando a esta válvula es una señal eléctrica. O sea, necesito que traduzca qué es lo que cuál es la información que trae la señal eléctrica y la lleve a una señal neumática. Ese dispositivo es el FY que está ahí, que es un transductor o transductor IP, y que es el que sirve para hacer la, vamos a decir, la conversión de esa señal y poder finalizar en lo que es la acción de control. ¿Sí? En ese esquema se utiliza ese que está representado ahí de acuerdo a la norma. Ok, por último vamos a hablar de este punto, que es lo que es la identificación de equipo. En la identificación de equipo, como le nombraba al comienzo, la norma no cubre este punto porque no es parte de la especialidad de instrumentación. Hay especialistas del área de equipo que se encargan de esto, pero quiero nombrarle aquí algunos ejemplos que van a ver en el dibujo y que ahorita en ejemplos vamos a ver para ya terminar por hoy la sesión. Van a ver equipos principales, que son obviamente los equipos principales del proceso, lo que realmente la base del proceso como tal, ¿sí? Y van a poder conseguir equipos como recipientes o vessel, lo que llaman vessel, tanques. Entonces, la primera representación que tienen ahí marcada es para recipientes. También van a poder conseguir, por ejemplo, motores para el accionamiento de algunas bombas o motores eléctricos simplemente. Entonces, también los van a conseguir con cada uno con su simbología. Por lo general, cada planta, cada cliente, cada empresa, cada organización tiene su estándar utilizado. Como le digo, para este no hay uno universal.
Pero sí hay estándares que pueden ayudar y ya hay unos que se han hecho ya bien, vaya, de uso común, de uso ya, este, sí, muy común en lo que es la industria. También van a conseguir dispositivos como compresores, equipos, perdón, como compresores, ¿sí? Y también podemos conseguir equipos, obviamente, como bombas. Estos son, vamos a decir, los principales, pero obviamente hay muchísimo, hay hornos, hay tanques que no estoy representando aquí, pero hay muchísimo, es algo competencia, como le digo, de otra especialidad, pero cada uno, importante, tiene su simbología y algo que vamos a ver en el ejemplo ahí es que cada equipo dentro del plano tiene que estar también identificado con un estándar un poco parecido al que les puse ahorita de instrumento, pero ellos tienen otra nomenclatura, ¿sí? Pero también deben estar identificados con su nombre, tienen que tener su nombre así también con letras y números, y también tienen que tener información, importantísimo, información del equipo sobre lo que es capacidad, de valores nominales, potencia, importante para lo que es el funcionamiento. Bueno, ya por último, antes de cerrar, sí quisiera mostrarle un ejemplo ya completo de un PNID para que pudiéramos identificar, como le dije, una fracción del dibujo y con toda la información que vimos hoy aquí. Vamos a ver si lo logro compartir por aquí. Y aquí lo ubico. Ok, vamos a ver este ejemplo aquí que tengo aquí en la pantalla. ¿Sí? Creo que ya se ve. Ok, este diagrama que tenemos aquí, vamos a partir realmente vamos a decir, de lo último que vimos, que es el equipo. Y en este caso, de acuerdo a la simbología que le nombré ahorita, este proceso, vamos a decir, te representa un recipiente, en este caso un recipiente horizontal, ¿sí? Como les comentaba, ¿qué pasa? Ese equipo como tal, aquí se reconoce por la simbología, que es esta que está aquí, y como le comentaba, tiene una identificación que es muy parecida, como le comentaba, a lo de los instrumentos, pero tiene su nomenclatura particular. En este caso aquí está identificado. Adicionalmente, en este caso es el 01-D-001, ¿sí? Para este recipiente. Adicionalmente, en el dibujo les comentaba que ese equipo debe tener información, aquí está, capacidades del equipo, como esta que está aquí. Además de su identificación, tiene que decir, obviamente, su nombre, ¿no? Que es lo que el equipo está indicando, pero tiene que tener sus capacidades de diseño, que como le comentaba, en algunos casos potencia, todo lo que es valores nominales debe estar identificado aquí. Eso es básico, básico para partir. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que identificamos en el plano y aquí tenemos el equipo. Vámonos de este plano y como empezamos a trabajar aquí, vámonos a esta sección y en esta sección, como podemos ver, podemos identificar ya claramente un lazo de control, ¿sí? En este lazo de control, aquí está, como pueden ver, vamos a identificar primero los tres elementos que lo conforman, ¿sí? Como les comentaba cuando iniciamos, eh, aquí el primer elemento que podemos ver es el elemento sensor. En este caso está representado por el FT100. ¿Cómo lo identificamos? Primero, recuerden, el instrumento lo identificamos primero por su variable, que en este caso, bueno, el lazo vamos a identificarlo primero, es un lazo de flujo, ¿sí? Está identificado con la letra F, nos dice que la variable es flujo. La función de este elemento del FT100 sería transmisor por la letra T. En este caso tenemos un elemento, el elemento sensor es un transmisor de flujo, el transmisor de flujo 100. Todos los elementos tienen el número 100 porque corresponden a un lazo, como lo pueden ver, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya tenemos identificado el primer elemento. El segundo elemento que tenemos identificado, bueno, y luego por la simbología, perdón, aquí en el primero, la simbología podemos detallar que es un instrumento ubicado en campo, por el circulito nada más. Nos vamos a la simbología
perdón, al dispositivo que sigue en el lazo, siguiendo la secuencia, y vamos a conseguir un FRC100. Si nos vamos a las letras, obviamente estamos trabajando con la misma variable que es flujo, por eso tenemos primero la letra F, y luego vemos que le siguen dos letras, RC, es decir, esto es un dispositivo que tiene dos funciones. Entonces, la C, como ya la vimos en la tabla, es la función de control, es un controlador de flujo, pero aparte tiene la función R, que es de registro. En este caso, controla y registra el flujo. Entonces, este FRC es un controlador registrador de flujo. Y de acuerdo a la simbología, es un dispositivo, como recuerdan que esta simbología era ya del sistema de supervisión, es decir, que está en una consola del sistema de supervisión esta señal. ¿Ok? De esa consola, de ese dispositivo, sale una señal que va ya al último dispositivo, que es el elemento final de control o la válvula, que en este caso es una FY100. F, recuerden que sigue siendo la misma variable del lazo, en este caso el flujo, perdón, llega a la FV100, que es el elemento final del control, que es sigue con la variable de flujo, que es F, y la V, que es de válvula, y el FY, que es el otro dispositivo que está aquí. Recuérdense que es el transductor o vertidor IP que les hablaba. ¿Por qué? Porque este es un lazo que, si ya vemos aquí la línea, que es el otro que vamos a ver, es un lazo con una señal eléctrica. Toda esta línea segmentada representa que toda la información se transmite de forma eléctrica, y vamos a necesitar el transductor para poder llegar a la información final a la válvula. Entonces, ya con este ejemplo podemos definir todo un lazo de control que tenemos en este caso, a la entrada de este equipo, ¿sí? Y, por ejemplo, no lo vamos a detallar, pero si quiero que vean, por ejemplo, aquí, que es una salida de este equipo, porque esta es la salida de gas de este recipiente, y pueden ver que ya identificamos totalmente otro lazo de control, ¿sí? En este caso, podemos ver igual, aquí están los tres elementos, el PIT como elemento sensor, el PIC como elemento controlador o control de proceso, y la válvula PV, que es el elemento final de control. Ya la identificación de cada uno la vimos, de hecho la vimos en el lazo de ejemplo, y la señal la línea que los interconecta todo, en este caso es la línea que tiene las dos inclinadas. En este caso es una señal neumática, porque este lazo en este caso es neumático y están operadas por un controlador neumático, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que les quería mostrar. Obviamente hay mucho más información aquí en los Pianadí, van a conseguir mucho, pero el día de hoy quería que se llevaran esto y que fácilmente pudieran identificar por lo menos esta fracción de lo que es de toda la información que lleva todo este dibujo, y para que vean por qué es tan importante este plano para el diseño o sea, realmente en todo el proceso de ingeniería, pues. Es un plano que se utiliza en todas las etapas de la planta, desde la ingeniería, desde lo que es la construcción, incluso se utiliza para lo que es obviamente operaciones, como pueden ver, y mantenimiento de la planta también. Entonces, bueno, por el día de hoy, esto era lo que le queríamos presentar. De verdad que, bueno, muy agradecido por el tiempo de todos. Y bueno, estén pendientes a la información también que vamos a estar pasando por los grupos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, también lo podemos atender. Los canales de acá y de David, no sé si los podemos compartir por ahí, y cómo pueden comunicarse con nosotros para atenderle a cualquier duda o pregunta que tengan. Sí, Gilbert, de verdad que muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Oye, quería pedirle a los participantes si nos regalan el país de donde se están conectando el día de hoy. Realmente sería valioso para nosotros también saber pues hasta dónde hemos podido apoyar a nuestra comunidad latinoamericana. Y efectivamente, pues como dice Gilbert en este momento, nosotros vamos a estar por los grupos en los cuales ustedes se han estado añadiendo, realmente pues colocando información
Y adicionalmente, pues ya viene por allí el curso de instrumentación industrial, un compendio bastante completo de toda esta materia tan amplia como es instrumentación, control y automatización. De nuestra parte, Gilbert, sumamente contentos. Y bueno, también, pues si alguien tiene preguntas adicionales, con muchísimo gusto nosotros estamos dispuestos a apoyarles con eso. Oye, Gilbert, qué interesante, de verdad que qué bueno. Tenemos personas de Venezuela, Chile, México, Perú, de Belice hay una persona, o sea, qué gusto de verdad, pues Belice, un país bien pequeñito y que tengamos un colega de Belice, México, Venezuela, México, Chile, Ecuador. Realmente pues un gusto poder apoyar a todas. Hola Wilmaris desde Venezuela. Realmente un gusto poder apoyar a todos los colegas de Latinoamérica. Y bueno, queda abierta la sesión de preguntas si alguno quiere hacer alguna consulta. Gilbert, tus redes sociales también, y vamos a colocar nuestras redes sociales por aquí. Ya lo habíamos colocado al principio, pero pues nos pueden seguir y allí van a tener más información acerca de lo que nosotros estamos en este momento presentando con bastante frecuencia, que son los webinars, los cursos, los live. Estamos haciendo bastantes actividades de valor para los profesionales hispanoamericanos. Sí, pues perfecto, David. Por aquí les voy a dejar, por ejemplo, mis redes, las voy a dejar por aquí por el chat. Por ejemplo, lo que es LinkedIn, por ejemplo, donde estoy compartiendo ahorita información sobre el tema. Me puedo ubicar así en LinkedIn como Gilbert Núñez. A lo mejor ya muchos me vieron por ahí. Si no, pueden seguirme. Ahí estoy, como les digo, compartiendo cierta información ahorita sobre todo lo que es el tema de automatización. Los grupos que tenemos ahorita, también los que no se han agregado pueden agregarse. Vamos a estar compartiendo información por los grupos de Telegram, sobre todo, y WhatsApp. Y bueno, mi correo no se los, ya se los comparto por aquí. También en el chat se los dejo. También me pueden ubicar por ahí. Incluso por el LinkedIn también recibo mensajes directos, o sea, me pueden escribir tranquilamente por ahí. Por cualquiera me pueden escribir. Y obviamente los canales que les comentó David de Acadia, por ahí estamos todos atentos también para apoyarles en lo que podamos. Sí, perfecto. Bueno, Gilbert, nosotros vamos a estar organizando también una continuación de este webinar. Vamos a hablar un poco también de planos de tuberías para complementar esto y realmente, pues la intención, esperamos que todos estén con nosotros, es ya desarrollar el curso completo de instrumentación industrial, el cual vamos a estar informando la fecha de inicio para, bueno, realmente pues poder darle muchísimo más valor a ustedes. Gilbert, por acá pregunta Cristian si cuál es la norma que rige este tema. Sí, de hecho la norma es la norma ISA 5.1. Por aquí lo dejo, lo voy a pasar por el chat, Cristian. Ok, es esta. Sí me recuerdo, la norma esa como tal, la 5.1 la vas a conseguir y es para lo que es simbología y numeración o identificación de instrumentos. Es específica para eso. Hay otros temas que hablamos en la sesión pasada, como les comentaba al comienzo, como lo que es lazo de control, diagrama lógico. La ISA tiene un conjunto de normas que son específicas para cada uno. Para el caso que hablamos hoy, que es lo que es numeración de instrumentos, realmente es la principal. Es la principal que voy a utilizar, que es esta que les dejo y les comento, que es la ISA 5.1. Perfecto. Bueno, por acá nos felicitan por el tema. Muchísimas gracias, Cristian. Y realmente nosotros muy contentos por el impacto. Iniciamos contradictoriamente, normalmente la tendencia es a bajar, pues acá iniciaron 20, terminamos 26 y en este momento todos se mantienen en línea. Realmente muchísimas gracias. Vamos a dar unos 30 segundos si hay más preguntas y en función de eso pues estaríamos culminando. Si no hay preguntas culminamos, si hay preguntas pues estamos entonces dando información adicional.
Gracias, Julvi, de verdad que sí. Agradecemos mucho a todas aquellas personas que nos hacen esos comentarios positivos, porque nosotros también lo hacemos con bastante cariño para todos ustedes y entendiendo la necesidad de estar formados en estos tiempos en el cual las habilidades realmente pueden marcar la diferencia entre tener un empleo o no tenerlo. Bien, son las 10 en punto, Gilbert. Creo que no hay más preguntas. Agradecimientos por acá. Vamos a estar entonces cerrando, muchachos, pendientes del grupo. Vamos a estar pasando la información del próximo seminario y los próximos cursos que tenemos en el área de automatización e instrumentación. De mi parte, muchísimas gracias, Gilbert. No sé si tienes algunas preguntas adicionales. La próxima charla debe estar entre martes y miércoles de la semana que viene. Estamos confirmando tema y confirmando agenda. Y pues vamos a estar informando por el grupo de automatización. Muy probablemente nos vamos a mover todos a Telegram porque pues por un tema de números y adicionalmente en Telegram queda el registro de todo lo que se va haciendo. Es decir, si dejamos videos o dejamos alguna cosa, pues realmente ustedes pueden disfrutar de eso. En WhatsApp todo el que se va incorporando pierde la información previa. Entonces, desde ese punto de vista, para este tipo de actividades, Telegram nos funciona mucho mejor. Gilbert, ¿alguna palabra ya para cerrar? Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad a todo. Como les comenta David, o sea, muy contento por la participación, bien variada que tuvimos hoy. Este, Nos vamos muy contentos con eso, pero también nos esperamos para la próxima sesión. Estén pendientes, qué bueno que le aclaraste ese punto, David, sobre todo estén pendientes del grupo, sobre todo el de Telegram, y los que no se han unido, que se registran pero no se han unido, incorpórense porque por ahí vamos a estar también enviándoles esa información. Muchas gracias a todos, de verdad, y bueno, los esperamos para la próxima sesión. Perfecto. Sí, la información la vamos a estar enviando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y vamos a estar compartiendo. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Hasta la próxima sesión de clases.